comenzar. Vamos a ver qué son los números complejos. Para ello, pues les dije que les iba a compartir un video. Me dicen si lo escuchan bien, si no lo escuchan. Entonces, dura 3 minutos y 40. Ante las peticiones de decenas de millones de seguidores para que haga un vídeo sobre los números complejos, también llamados imaginarios, vamos allá con él. Tranquis, que aunque parece un tema complicado, no lo está. ¿Todo el mundo preparado? Vamos a descubrir los misterios de los números complejos. Tenemos montones de números, ya sabes, infinitos, nunca pararíamos de contar. Y encima tenemos de muchos tipos, naturales, de toda la vida, los enteros, que incluyen positivos y negativos, reales, los de medir, que incluyen a las fracciones, llamadas irracionales, y también a los irracionales, esos raritos, como raíz de 2, pi, la razón áurea, esos con infinitos decimales que no se repiten. En fin, que con los números reales tenemos todo. ¿Todo? ¿No te creas? Mira esta ecuación. X cuadrado más 1 igual a 0, o lo que es lo mismo, x cuadrado igual a menos 1. ¿Te das cuenta? ¿Qué número es solución de esa ecuación? La solución sería un número que elevado al cuadrado de menos 1. Pero eso es imposible con los números que conocemos, porque cualquier número elevado al cuadrado es positivo, aunque el número es el video que poner pues, menos 2 por menos 2 más 4. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos esa ecuación sin solución? ¿Nos contentamos con eso que nos decían en la secundaria, de que cuando la raíz es negativa no hay solución? Jamás. Un matemático nunca se rinde. Bueno, a veces nos rendimos ante inteligencias superiores, pero no en el caso de los números complejos. Así que, ¿qué hacemos? Pues nada, nos inventamos un número que sirva para solucionar esa ecuación, decimos que la raíz cuadrada de menos 1 se llama i, y ya tenemos un número nuevo que resuelve esa ecuación. De hecho, tenemos dos i y menos i. I al cuadrado es menos 1, y menos i al cuadrado también es menos 1. Pues vaya truco cutre y facilón, dirás. No me extraña que les llamen números imaginarios. Los otros, por lo menos, existen en cosas de verdad, no tan rápido. Es un invento, sí, pero es un muy buen invento. Para empezar, usando i podemos construir toda una nueva familia de números que llamamos números complejos y que son de la forma a más b por i, donde a y b son números reales por izquierda. A se le llama la parte real del número y a b por i se le llama la parte imaginaria. Para estos números podemos definir una suma, resta, multiplicación, división, que tengan todas las propiedades que se cumplen con el resto de los números. Y eso hace que podamos resolver la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Y también cualquier otra ecuación que nos planteemos con x elevado a cualquier exponente y con cualquier coeficiente, entero, real o complejo. Esto es enorme. ¿En serio? Ya no hay ecuaciones de este tipo. Es un problema fundamental. Pero además, aquí es donde nos entiendan los números complejos también están en la naturaleza. Nos sirven para explicar la física de lo grande, del cosmos, y la física de lo pequeño, de las partículas subatómicas. Los ingenieros los usan para explicar la electricidad o los movimientos de los gases y los líquidos. Están por todas partes. Pero no eran un invento. Los números complejos son una de esas maravillas de las matemáticas que parecen inventos artificiales, pero resulta que de alguna manera estaban ya ahí, en la naturaleza, esperando que los descubriéramos para poder explicarla, menos para poder explicarla de un modo. Estas cosas son las que me sorprenden tanto y me hacen querer tanto a las matemáticas. Listo. Esto es un poco... Ante las peticiones de decenas de millones de seguidores para... Esto es un poco de la historia como tal de los números complejos. Resulta que los números complejos se crearon básicamente para dar solución a una expresión matemática, que es que cuando yo elevo un número al cuadrado, ese resultado tiene que ser menos 1. Como explicaban en el video, esto es prácticamente imposible dentro de los números reales, que son los que conocemos, porque estamos acostumbrados a saber de que todo número que se eleva a un exponente par siempre va a quedar positivo. Entonces, al ver esta necesidad, se crearon los números complejos. Los números complejos están conformados por una letrica, que en este caso es la I, y que es la que nos responde a esa
a ese factor. Este es el número que, o unidad imaginaria se le llama, que reemplaza o da solución a esa expresión. Un número que elevado al cuadrado me da -1 sería i. Eso son los números complejos. Ahora vamos a ver en sí cómo está conformado un número complejo. Un número complejo está conformado por... espérenme. Está conformado por dos partes. Una parte que se llama parte real, que es el primer número que vamos a ver en los términos, y otra parte que se llama parte imaginaria, que es la que tiene la i. A la i se le conoce como unidad imaginaria y los números complejos se representan con una z minúscula. ¿Listo? Entonces vamos a ver estos ejemplos que hay aquí. Los números complejos están conformados por dos partes, ¿cierto? Entonces, las partes pueden tener cualquier signo. Puede ser signo positivo o puede ser signo negativo. Entonces, miremos este primer número. El 5 sería la parte real, sería la A, ¿sí? Y el 3i sería la parte imaginaria, que sería lo que corresponde a la B y a la I. En el segundo caso, el -2 sería la parte real y el -7i sería la parte imaginaria. En el tercer caso, la parte real sería 1/5 y la parte imaginaria sería -4i, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta pues las partes de un número imaginario. Un número complejo, perdón, que está compuesto por una parte real, una parte imaginaria. ¿Cómo identifico la parte imaginaria? Es la que está acompañada de la i, que se llama unidad imaginaria. Entonces, vamos a ver, si yo coloco un ejemplo, voy a poner aquí varios ejemplos y ustedes me van a decir cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de cada uno de estos ejemplos. ¿Listo? Entonces, miremos. Entonces, miremos. ¿Cuál es la parte real del primer número? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. La parte real del segundo número. 8 quintos. Muy bien, Jan. ¿Y la parte real del tercer número? Menos 8. -8. Ahora miremos la parte imaginaria. Del primer número, ¿cuál sería? 4i, perdón. 4i. Del segundo número. Un medio. Un medio de i. ¿Y el tercero? 7i. 7i. Siempre voy a tener en cuenta eso, que mi número va a tener una parte real y va a tener una parte imaginaria. Puede que no esté organizado así. Digamos, si a mí me colocan esto, 4i menos 2 tercios. ¿Cuál sería la parte real? 2 tercios. 2 Menos tercios. 2 tercios. No importa el orden, siempre tengo que tener en cuenta que la parte real es un número real, puede ser fracción, un decimal, un número entero, un número natural, y la parte imaginaria, perdón, va a estar acompañada siempre de la i, que se llama unidad imaginaria. Entonces, yo voy a hacer aquí algo análogo. Parte real lo voy a colorear de morado. Y parte imaginaria la voy a colorear de naranja. Entonces mi parte real de cada número la voy a subrayar de morado. Y la parte imaginaria la voy a subrayar de naranja. Para que ustedes tengan en cuenta. Parte real, todas las que están subrayadas de morado. Y parte imaginaria, las que están subrayadas de naranja. ¿Sí? Porque es necesario saber cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, porque cuando vamos a hacer operaciones con números complejos, hay que seguir unas reglas y eso depende de la parte del número. Entonces siempre necesitamos saber identificar bien un número complejo, ¿sí?
¿Están tomando apuntes? ¿Les está brillando mucho el tablero? Sí. ¿Ahí? Aquí está haciendo mucha luz. No, ni cerrando la cortina. Bueno, entonces miremos. ¿Qué vamos a ver ahorita después de esto? Vamos a ver cómo se suma y se resta números complejos. Entonces, para yo saber cómo se suma y se restan números complejos, lo primero que debo entender es que un número complejo siempre va a estar en esta forma. Una parte real más o menos, no importa el signo, una parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se suman y cómo se restan números complejos. Entonces, para sumar números complejos, se suman o se restan las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Entonces, miren lo que les estaba diciendo. Siempre voy a necesitar identificar las partes reales y las partes imaginarias. Entonces, miremos. A mí me dicen que yo tengo una suma de dos números complejos. Entonces, miren, este es un número complejo y este es otro número complejo. ¿Sí? Entonces, miremos. Parte real de este número. ¿Cuál es la parte real de este primer número? 3. 3. ¿Y la parte real del segundo número? 4. 4. Entonces, como me dice que las partes reales las debo sumar o restar entre sí, entonces voy a agrupar 3 más 4, porque son la parte real. Y en otro paréntesis agrupo los coeficientes de la parte imaginaria. Entonces, miremos. Parte imaginaria del primer número. 2 Y el y segundo número. 1. 1. Cuando la i está sola, vale 1. ¿Listo? Entonces, yo agrupo los números. 2 más 1. Entonces, luego resuelvo los paréntesis. 3 más 4 me daría 7. Y 2 más 1 me daría 3 y 3 Siempre que sume dos números complejos, me da como resultado un número complejo. Es decir, que siempre va a estar acompañado de la i. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? más o menos. Ustedes van a tomar apuntes, les recomiendo que vean los videos y realicen la práctica. Igual ya voy a hacer dos ejemplos más, ¿sí? Entonces, miremos. Resulta que dentro de las operaciones con números complejos, en la suma y en la resta se sigue el mismo procedimiento. ¿Por qué digo que el mismo procedimiento? Porque sumar o restar va a depender de el signo del número básicamente, no de la operación como tal. Miremos. Digamos que yo tengo 31 más 24i más menos 5 más 3i. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Agrupar los números agruparlos. reales. Muy bien, voy a agrupar parte real en un paréntesis y voy a agrupar Y parte imaginaria en la otra. en otro paréntesis. ¿Listo? Entonces voy a empezar 31 menos 5 y 24 más 3 y luego de que yo agrupo voy a resolver cada paréntesis. Entonces 31 menos 5, ¿cuánto da 31 menos 5? 26. 26, porque no 27. estoy segura. ¿Cuánto? 27. ¿no? 27. 26. 31 menos 5. Ay, no. 26. Deje que los demás también. 26. 26. 24 más 3. 28. 27. 28. 27. Y este sería el resultado de esa suma de esos dos números complejos. Vayan tomando apuntes de cada ejemplo porque pues les voy a hacer ejemplos diferentes. ¿Listo?
5 minuticos. Profe, sume el otro. ¿Cuál otro? 20. Ahí ya termina ese, Jan. Ya. No, pero está bien que él pregunte. Perfecto. Pues de almuerzo mejor. Amores. Samuco. ¿Qué pasó, Balleste? Sí, vamos. Milagro que Cacha no te ha remedado hoy. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Esperen que me tocó ir por el libro para hacerles un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando mi número complejo son fracciones? Entonces voy a poner un ejemplo donde hay fracciones. Digamos que yo tengo menos 1/2 más 8i más 2/3 más 1/2i. ¿Sí? Miren acá. Primero, mi número complejo está conformado por fracciones. Cuando yo tenga un número que no tenga denominador, le agrego denominador 1. Siempre. Para poder operar. De aquí debo agrupar. Hago lo mismo. Partes reales en un paréntesis y partes imaginarias en otro paréntesis. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, miremos. Yo agrupo las partes reales en un paréntesis y las partes imaginarias en otro paréntesis. Cuando yo tengo esto con fracciones, lo que hago es, no sé si recuerdan, hacer la carita feliz. Entonces, multiplico. Voy a hacerla aquí con color. Quedan 10 minuticos y vuelven y se meten. ¿Listo? Cuando se vaya a cerrar. Voy a hacérselas aquí la guía para que me entiendan. Entonces, mi carita feliz. 1 por 3. ¿Cuánto da? 3. 3. Quedaría negativo porque pues el 1 está negativo. 2 por 2. 4. 4. Y 2 por 3. 6. 6. 6. ¿Cierto? Lo mismo voy a aplicar acá. Entonces, 8 por 2, 16. 16. 1 por 1, 1. 1. Y 1 por 2, 2. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Cuando ya tengo esto, lo que hago es resolver la parte de arriba. Entonces, menos 3 más 4. ¿Ahí cuánto nos daría? 1. 1, muy bien. 1. Se restarían porque son signos diferentes. Sobre 6, ¿cierto? Más 16 más 1. ¿Cuánto da? 17. 17 sobre 2. 2. Lo que yo hago cuando tengo ya el resultado final es mirar si yo puedo simplificar. Si puedo simplificar, lo hago. Si no, la fracción quedaría hasta allí. En este caso, el 1 no tiene mitad, entonces no puedo simplificar. El 17 tampoco, entonces no puedo simplificar. ¿Sí? Yo voy a mirar si tiene mitad, tercera, pero como el 1 y el 17 son primos, quiere decir que no se pueden simplificar. ¿Sí? Copien este ejemplo, importantísimo.
¿Listo? ¿Listo, amores? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Puedo borrar? No. ¿No? Está bien. Ya. ¿Listo? Miremos. ¿Qué pasa si han visto los ejemplos que hice hasta ahora? Tienen signo más en la mitad. Cuando hay un signo menos en la mitad, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo 5 más 2i menos 4 menos 2i, ¿sí? Resulta que cuando yo tengo este signo que está antecediendo a la segunda expresión, este signo va a cambiar los signos que están en la parte de adentro. Porque cuando yo destruyo el paréntesis, este menos me va a alterar todo lo que está acá. En cambio, si hay un más, ese no afecta. Miren, vamos a ver qué pasa. Menos por más del 4. ¿Cómo quedaría el 4? Menos 4. Menos 4. Y menos por menos, Más. 2. Miren que los dos signos cambiaron. Cuando yo tengo un signo más, no me preocupo por eso porque va a quedar exactamente igual. Miren, más por más me queda en más y más por menos me va a quedar en menos. Entonces, siempre que yo tenga un signo menos, voy a tener en cuenta eso cuando vaya a agruparlos. ¿Listo? Entonces, miremos. 5, ¿cómo queda el 4? Menos 4. Entonces, yo escribo 5 menos 4. menos 4. ¿Sí ven? Ahora voy a escribir las partes imaginarias. Las partes imaginarias. Cuando yo voy a poner el signo aquí en la mitad, como ya le cambié los signos a las cifras, yo coloco el signo más para que no me vaya a alterar nada de acá. ¿Sí? Entonces, 2 menos por menos, ¿cómo quedaría? Más 2. Y ¿hasta ahí entendido? Sí, señora. ¿Sí? Señora. Coloco, ¿por qué le cambio aquí el signo más? Porque si yo vuelvo a poner menos, pues va a volver a cambiar otra vez los signos. Entonces, por eso aquí yo le coloco más. ¿Sí ven? Cuando ya hago eso, resuelvo la operación normal. 5 menos 4, ¿cuánto da? 1. 1. Y 2 más 2, ¿cuánto da? 4. 4. Y esa sería pues la respuesta de esa resta. En este caso fue una resta. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya se va a cerrar la reunión, entonces para que vuelvan a ingresar, ¿listo?